Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar presentarme. Mi nombre es Tania Elizabeth Atalaya Vázquez y en esta oportunidad he decidido trabajar sobre la carta encíclica Laborem Exercem del Papa Juan Pablo II para analizar la metodología Ver, Juzgar y Actuar. En primer lugar vamos a ver qué es lo que nos dice el Papa ante esto. Hemos visto en primer lugar el trabajo. Él considera que el hombre trabaja no solamente tiene derecho a una justa remuneración, sino que debe ser consciente de que está trabajando en algo que le es propio. Evidentemente que esta conciencia se expresa en el hombre del trabajo cuando en la práctica se experimenta a sí mismo como un engranaje de un mecanismo movido desde arriba. Ese desde arriba se considera pues a los patrones, a los jefes, a los administrativos, que hay una explotación, hay una marginación al hombre que está trabajando, ¿verdad? Entonces, desde ahí reconoce el Papa también un poco la alta dignidad del trabajo. Se siente por una u otra razón, dice, un simple instrumento de producción, más que un verdadero sujeto de trabajo dotado de iniciativa propia. Conforme a los principios de la Iglesia Católica, el trabajo humano no mira únicamente a la economía, sino que implica temas, sobre todo los valores personales. Desde ahí ya vamos reconociendo lo que es la dignidad del trabajo, digamos, cuáles son los reclamos, ¿no? Para nuestro tema, para nuestra metodología, he extraído algunas frases orientadoras sobre el derecho al trabajo y a las exigencias que dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica. En primer lugar, él nos explica que los sindicatos son a la defensa de los intereses existenciales de los trabajadores. En todos los sectores que entran en juego, sus derechos constituyen el cometido de los sindicatos. Es decir, que los sindicatos están hechos para defender los derechos de los trabajadores. Que es lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que considera que los sindicatos son los protagonistas de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo, según sus distintas profesiones. También dice que esta lucha se hace a favor del justo bien, nunca contra los demás. Las exigencias sindicales no pueden transformarse en una especie de egoísmo del grupo o de clase, por más que puedan y deban tender también a corregir miras del bien común de la sociedad. Incluso todo lo que es defectuoso en el sistema de propiedad de los medios de producción o en el modo de administrarlo o de disponer de él. Finalmente, la actividad de los sindicatos entra en el campo de la política, pero su cometido no es hacer política. Los sindicatos tienen carácter de partidos políticos, pero no significa que ellos van a hacer política o van a apartar su cometido, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Hemos visto ciertamente muchas huelgas, muchas paralizaciones últimamente de bastantes gremios. Es por eso que decidimos escoger pues, la noticia que realizó el gremio del magisterio, a quien pertenezco, que fue en el año 2017, y tuvimos en realidad la marginación, la injusticia que pasaba con los maestros, ¿no? Entonces, finalmente, para analizar algunas partes que hablan de la huelga, que hablan de los sindicatos, ¿qué nos dice San Juan Pablo II? Él dice, al insistir en una espiritualidad del trabajo, es que ayude a los hombres a acercarse a Dios, creador y redentor, y a participar en su plan salvífico. Es decir, que debería del hombre trabajar con dignidad. ¿Y de quién depende eso? De los jefes, de las autoridades. Ellos deberían de ser justos en las remuneraciones, ¿no? Porque vemos hasta la actualidad mucha injusticia que se ve. Entonces, he decidido escoger una noticia que ocurrió en el año 2017 del magisterio peruano. Les voy a invitar a analizar esa noticia para posteriormente ver la metodología Ver, Juzgar y Actuar. Soy licenciada, no soy terrorista. Ahí está la médula de este asunto. En Perú, en este segundo caso, ya son 64 días de huelga. El presidente Pedro Pablo Kuczynski hablaba ayer en un mensaje televisado y radiado, y los docentes le respondían a ese mensaje: tomen desde el Ejecutivo medidas justas y así nosotros vamos a cesar nuestro paro. Solo de esa manera, de lo contrario no. El gremio exige un aumento de 30%, que ubique los salarios en 4.050 soles, equivalentes a $1.242 por mes. Dicen que no han recibido en una década entera un aumento justo.
Lo único que han obtenido como respuesta es eso que demuestran las imágenes durante este periodo de paralizaciones. Gases lacrimógenos, violencia de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, más amenazas de la Secretaría Nacional de Educación de despidos o de descuentos en el mejor de los casos, aun cuando una de las promesas electorales de quien veíamos hace solo segundos, PPK, fue aumentar los sueldos del sector. Ha pasado un año y sigue siendo eso, una promesa, nada más que eso. En su discurso de ayer, PPK llamaba a dialogar y a reanudar actividades en las aulas de clases. Dice que ya su gabinete está trabajando en el aumento que están pidiendo los maestros. Admite, digo bien, la crisis, no obstante, les tilda a los docentes de violentos, de bárbaros y de vándalos. Bien, luego de que hemos apreciado la noticia del magisterio peruano, vamos a analizar con el método ver, juzgar y actuar. En primer lugar, como vemos, el titular de la noticia, gremio magisterial, se mantiene en huelga, exigen medidas justas. Fecha y lugar, 17 de agosto del 2017. El tema de la noticia, el magisterio peruano se mantiene en huelga porque exigen medidas justas como el aumento digno de sueldo, porque no han recibido un aumento justo hace una década. Solo han recibido violencia y amenazas de despido. En personajes tenemos a los primarios, que son los mismos maestros que reclamaban sus derechos. Personajes secundarios tenemos al presidente, a la policía y periodistas. Tenemos en valores y contravalores, principalmente los valores, tenemos la fortaleza y la valentía para reclamar haberes justos y enfrentar al gobierno. Nos referimos a los maestros. La solidaridad, porque todos eran uno solo y se solidarizaron a nivel nacional. Se vio en realidad en esos años cómo luchaban y eran uno solo. Amistad y fraternidad, porque muestran la unión entre los maestros, se veía la amistad y la fraternidad a nivel nacional. En contravalores tenemos la deshonestidad, porque el presidente mintió a los docentes en sus promesas que hizo de aumentarles el sueldo, nivelarles, mejorarles, cosas que siempre ocurre con los políticos. La irresponsabilidad y enemistad, también el desprecio por parte de algunos policías que nos respetan. No podemos generalizar, porque sí habían policías que respetaban, pero también había muchos que eran muy violentos con la policía. La injusticia, porque los docentes merecen vivir dignamente y ganar un sueldo adecuado a lo que son ellos, a la gran tarea que realizan. En el tema juzgar, en la Biblia, también encontramos protestas y la queja ante gobernantes que habían antes, ¿no? En Ezequiel 5:15, los capataces de los hijos de Israel fueron ante el faraón a quejarse por sus pecados. En Nehemías 10:29, el pueblo convoca una concentración para declarar en protesta cuál es su fe. En Apocalipsis, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En conclusión, según todo lo anterior, la protesta, la queja, el reclamo hacia quien tiene autoridad solicitando justicia existía antes, ¿no? Y como bien lo describe Jesús con la viuda y el juez injusto en Lucas 18:1-5, dice que es un derecho legítimo que tiene cualquier cristiano para reclamar sus derechos ante la justicia. Entonces ya nos damos cuenta que sí existe. ¿Qué nos dice el DCCI en Laborem Exercens? El Papa Juan Pablo habla de los sindicatos. Se sirven del método de la huelga, es decir, del bloqueo del trabajo, como una especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes. Es lo último que ya hacen, pues, cuando no hacen caso a sus reclamos y que son justos. La huelga es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites. Los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a la huelga, sin sufrir sanciones penales personales por participar en ella, porque en realidad es un derecho. Según la ley en el Perú, lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política en el año 1993, el Estado reconoce el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, señalando sus excepciones y limitaciones. En actuar como profesional, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Como profesional trabajaría enseñando a mis estudiantes sobre la justicia que debe haber con los seres humanos, que no debe haber discriminación, ya que el magisterio siempre ha sido maltratado, y dar a entender a mis estudiantes la labor del docente, que es muy importante, que el maestro debe ser respetado en todos los aspectos.
Como ciudadana respetaría las marchas y protestas porque yo sé que están reclamando algo justo y también apoyaría dentro de mis posibilidades. Esperando que esta presentación haya sido de su agrado, yo les agradezco el tiempo que hayan tenido para observar. Muchas gracias, muy buenas tardes.